Capítulo 5. Libro Prepárese, sus auditorios merecen respeto. Otro de nuestros entrevistados fue el doctor Javier Darío Restrepo. Javier Darío Restrepo es, en nuestro concepto, uno de los más serios profesionales y destacados periodistas del país. Es un hombre estudioso, disciplinado y un gran analista. Lo considero un orgullo para nuestra profesión de comunicadores, en la que, lamentablemente y con más frecuencia de la deseable, la noticia se maneja con tanta superficialidad en busca de rating, aun cuando se acabe con la patria. Con toda razón, Javier Darío Restrepo es invitado permanente a dictar seminarios, talleres, conferencias, especialmente para comunicadores que necesitan su orientación, experiencia y análisis. Ha ganado varias veces premios de periodismo Simón Bolívar y del Círculo de Periodistas de Bogotá. Profesor de posgrados de periodismo de las universidades Javeriana y Los Andes. Ha escrito, entre otros, los siguientes libros: Puebla para el pueblo, Avalancha sobre Armero, Periodismo diario de televisión, Del misil al arado, Ética para periodistas, Las sotanas y El testigo de 6 guerras. Lo entrevistamos para este trabajo. ¿Cuándo en su concepto un orador es bueno? Cuando tiene algo que decir y ganas de hacerlo. ¿Cuándo es un fracaso? Cuando, a pesar de no tener que decir, se empeña en hacerlo. ¿Cuándo es un fracaso? Cuando, a pesar de no tener que decir, se empeña en hacerlo. ¿Cuál ha sido el mejor orador que usted ha escuchado? ¿Cuál ha sido el mejor orador que usted ha escuchado y por qué lo considera el mejor? Fernando Londoño, porque encanta y convence a su auditorio. ¿Cuáles son las principales cualidades que debe tener un orador para impactar al grupo? Que esté convencido de lo que dice, que lo diga con convicción y que convenza de lo que dice. ¿Puede mencionar alguna experiencia interesante en relación con los temas tratados en este libro? Recuerdo un hecho interesante, dice el doctor Javier Darío. Fidel Castro habló en un seminario sobre deuda externa en el que habían intervenido oradores de todo el continente. Habló después de ellos sobre el mismo tema y logró presentarlo con fuerza y novedad, como si fuera el primer orador de la tanda. Además, mantuvo la atención del auditorio durante 2 horas. ¿Usted cómo se siente cuando debe hablar de pie ante un grupo? Prefiero estar de pie y no sentado. Me siento dispuesto a entablar una gran conversación y a compartir una convicción. ¿Qué tipo de oradores lo animan a escucharlos? Los que tienen algo que decir, tienen ganas de decirlo y saben cómo decirlo. ¿Cuál es, en su concepto, el peor defecto que puede tener un orador? Olvidarse del público y solo pensar en oírse a sí mismo. Otro de nuestros entrevistados, el escritor Álvaro Mutis, el maestro Álvaro Mutis. Para este libro entrevistamos a grandes oradores o personajes que pudieran analizar y darnos sus conceptos sobre la materia. Uno de ellos fue el gran maestro Álvaro Mutis, quien, además de ser un gran escritor y un hombre muy culto, es también un destacado expositor. Es autor de libros como Los elementos del desastre, Los trabajos perdidos, La mansión de Araucaima, La suma de Macrol el Gaviero, Poesía y prosa, Los emisarios e Ilona llega con la lluvia. Ha recibido importantes distinciones y premios fundamentalmente en Colombia y México, donde fue condecorado con el Águila Azteca. Maestro Álvaro Mutis, en su concepto, cuando un orador es bueno cuando domina realmente un lenguaje llano, directo y sin alambiques, y cuando dice la verdad o cree que está diciendo la verdad, porque puede engañarse. Pero fundamentalmente yo creo que la sencillez del idioma es lo que más le ayuda a un orador a ser convincente.
¿Cuándo en su concepto es un fracaso? Cuando no conoce bien el idioma, cuando está francamente mintiendo y también desconoce que se debe tener muy poca vanidad. Un hombre que comienza con una dosis de vanidad muy alta se engaña a sí mismo. Cuando un orador piensa, qué bien lo estoy haciendo, ahí comienza a hacerlo mal, pésimo. El ser humano debe comunicar para que lo entiendan y no para que lo admiren. Exactamente, contesta el escritor Álvaro Mutis. ¿Cuál ha sido el mejor orador que ha escuchado y por qué lo considera el mejor? El doctor Alfonso López Pumarejo, sin duda alguna. Era un hombre con un sentido del idioma, de una claridad, una concisión y al mismo tiempo de una fuerza que de un impacto realmente extraordinario conmovía a sus auditorios. Me tocó oír en el balcón del palacio el discurso al regresar del golpe de estado de Pasto el 10 de julio. Parecía controlar completamente cualquier sentimiento de exaltación, de furia o agresión por lo que había sufrido. Fue cuando terminó con la famosa frase: el que quiera tumbar a mi gobierno, que venga a hacerlo. El idioma del doctor López era realmente impecable, por claro, por directo y por muy bien construido. No hay que olvidar que el señor Caro fue su profesor de castellano. Ay, maestro Álvaro Mutis, conferencistas que hablan de temas que no dominan. ¿Cuál es su opinión? Esto es fatal. Primero, porque se nota inmediatamente. Hay una frase de Nicolás Gómez Dávila que dice, palabras más, palabras menos, que en el momento en el que un orador pone un enorme énfasis en sus frases, excesivo énfasis, es porque no sabe de qué está hablando. En su concepto, ¿cuáles son las principales condiciones que debe tener un orador para impactar al auditorio? Respuesta: estar convencido de lo que dice para poderlo transmitir y tener el medio verbal suficiente. Y yo diría que además debe tener una buena voz. ¿Qué tipo de oradores lo entusiasman, lo animan a escucharlos? Detesto los oradores políticos, no les creo nada, me aburren tremendamente. Mire, un científico que conozca bien el tema, que conozca bien el idioma, puede ser el mejor orador del mundo. Un hombre de ciencia que ya no quiera nada distinto que transmitir su conocimiento y su saber, debería ser el mejor orador del mundo. Además, maestro Mutis, creo que no hay nada más sencillo que un hombre grande. Exacto, claro que sí. Maestro Mutis, ¿cuál es el peor defecto que puede tener un orador? Que su voz no transmita. El orador debe proyectar, como el cantante, la voz. Esa voz debe salir del pecho, fuera, lejos. Y eso no ocurre. Y si eso no ocurre, el público se aburre. Si la voz no sale impactante, fuera, lejos, si eso no ocurre, el público se aburre. Y se aburre porque hacer un esfuerzo de escuchar es muy aburrido. Otro de nuestros entrevistados, Juan Gosaín. Juan Gosaín es uno de los más grandes periodistas que ha producido este país en toda su historia. Ha ganado una gran cantidad de premios de periodismo, el Ondas, el Simón Bolívar y el CPB. Domina con solvencia y carisma el periodismo en radio, prensa y televisión. Gosaín no solo es un gran orador, pese a su voz, sino que ha escuchado a millares de personas y ha leído sobre otras tantas. Y en consecuencia, desde un principio consideramos vitales sus conceptos, los que resultaron inteligentes, bien hilados y amenos. Van pues las preguntas y las respuestas para este formidable maestro de las comunicaciones. ¿Cuándo un orador es bueno? Cuando reúne algunas condiciones que son fundamentales, sentido del humor, por ejemplo. Para mí es fundamental. La mejor expresión de la inteligencia es un buen orador con el sentido del humor. Es bueno cuando tiene ideas, que exponga ideas. Pueden ser barbaridades, pero que exponga ideas, que diga cosas, Cuando es capaz de mantener el interés de quienes lo están oyendo, también es un buen orador. No me preocupa mucho la voz, sino los matices.
que sea capaz de darle al discurso los matices que requiere en cada momento. Un tono intimista, si así se requiere. Un tono aparentando estar indignado, si así se requiere. Debe ser capaz de actuar un poco con la voz, es decir, que el actor no sea el orador sino su voz. Esto me parece fundamental. ¿Cuándo en su concepto es un fracaso? El conferencista contesta Juan Gosaín. En Colombia hay muchos oradores que han sido un fracaso, porque aquí se nos ha metido la idea desde hace rato de que los oradores dependen de la voz. Aquí creemos que la retórica es la oratoria. No, la retórica, la buena, es apenas una parte de la oratoria. Y en Colombia la retórica casi siempre ha sido mala. Somos un país de habladores de paja, más que de grandes oradores. Los mejores oradores que yo he escuchado en Colombia son hombres que no se despeinaban nunca. Alberto Lleras, por ejemplo, o López Pumarejo, quienes ponían muchas ideas en sus discursos. Pero por lo general, un orador es malo cuando se dedica a hablar por hablar. Eso es básico para el fracaso. Cuando sacrifica las ideas a la retórica y cuando lo único que le preocupa es la voz, que parece ser lo que en Colombia ha matado a tantos oradores. Un mago, un genio absoluto de los matices era Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán. Él hablaba como doctor ante los doctores, como Gamín en los parques de Bogotá. Ese era un genio con el manejo de la voz. Gaitán se sintonizaba con el auditorio y lo que es más interesante, no importando el auditorio que fuera, era capaz de cautivar a los emboladores, pero también a un jurado de abogados en un foro, en un juicio, en los famosos viernes culturales que hacía en Bogotá, en el Teatro Municipal. Todo esto se puede escuchar en los discos, en las grabaciones que hay de Gaitán. Los discursos dependían mucho de los tonos y los tonos de los temas y de quienes estaban presentes. Hay, don Juan, oradores que pretenden entusiasmar a un grupo cuando ellos mismos no están entusiasmados con su tema. ¿Qué nos puede decir sobre este tópico? Respuesta: hay que empezar por convencerse a sí mismo. El que no sea capaz de convencerse a sí mismo de lo que está diciendo, no convence a los demás. Churchill es tal vez uno de los más grandes oradores de la historia moderna. Churchill cuenta historias extraordinarias sobre sus intervenciones durante la Segunda Guerra Mundial. Hizo famosísimos discursos, que generalmente eran breves y contundentes, con frases como sangre, sudor y lágrimas. Ese líder hizo una vez un discurso formidable, el llamado discurso de la victoria. Ocurrió cuando Inglaterra prácticamente estaba derrotada, cuando se hallaba al borde del colapso. Decía por aquellos días: vamos a seguir peleando en el mar, en los ríos, en las calles, en el aire, en los pueblos, en las ciudades, por una razón muy sencilla, porque sin victoria no habrá supervivencia. Él dice que lo que deseaba era destacar esa frase, convencer al país de que la victoria no era un hecho de orgullo, sino un hecho de supervivencia. Había que ganar porque o ganamos o morimos. Cuenta que se paró frente al espejo durante varias mañanas antes de ir al Congreso, a la Cámara de los Comunes, a pronunciar su discurso, y que se dio cuenta de que el discurso era bueno cuando se convenció a sí mismo frente al espejo, cuando terminó por convencerse a sí mismo. Eso es importante en un orador, que él mismo se crea su cuento antes de hacérselo creer a los demás. ¿Cuál ha sido el mejor orador que usted ha escuchado y por qué lo considera el mejor, señor Gosaín? No es fácil decirlo en términos tan absolutos, porque hay diversidad de oradores, variedad de oradores. En la historia de Colombia, ninguno es mejor que Alberto Lleras, ninguno, porque combinaba todo. Poseía lo que él llamaba, un poco en broma, la locución. Era un gran locutor, es decir, sabía hablar. Los tiempos, los periodos, la puntuación, las emociones, que es lo más importante. Pero además tenía una virtud formidable. Nunca improvisó nada.
Todo hombre que sabe que habla bien, prepara sus cosas. Un irresponsable que cree que todo lo salva con su voz es un loquito. El doctor Lleras jamás improvisó nada. Eso daba a los oyentes la seguridad de que ese hombre los había tomado en serio. Se había tomado el trabajo de escribir porque los estaba tomando en serio. Es el mejor en la historia de Colombia. A nivel universal, depende para qué. Un enloquecedor de multitudes es Fidel Castro, por ejemplo. Hace discursos kilométricos y, sin embargo, la gente lo sigue con entusiasmo desde el principio hasta el fin. El mejor conductor de pueblos en desgracia es Churchill. Los ingleses ganaron la guerra porque tenían armas, porque tenían moral, porque tenían unidad, pero también porque tenían hablando a Churchill. Él ganó una guerra conduciendo al pueblo a través de la voz, porque no había televisión. Dominaba con la magia de la voz. Por otra parte, para bien o para mal, sin juicios de valores, Hitler era un gran orador. Para lo que él se proponía, era un gran orador. Un loco frenético, delirante, pero era un gran orador. Enloquecía a las multitudes y eso era lo que él buscaba. Luego, para efecto de sus propósitos, era un gran orador. ¿Usted cómo se siente, señor Gosaín, cuando va a hablar de pie ante un grupo? Al principio me sentía muy mal, me sentía muy nervioso. Más que nervioso, me sentía un poco confundido. Se me atropellaban mucho las ideas. Lo que me fue enseñando la experiencia profesional cuando hablo, por ejemplo, en una universidad, un seminario, es a poner orden en la cabeza. Organizo las ideas, entonces ya me siento mucho más seguro. Hoy ya me siento más seguro. Casi siempre empiezo con una broma relacionada o con la hora en la que me toca hablar, que casi siempre es a las 2 de la tarde, que es cuando la gente se duerme en las conferencias porque está después de almuerzo. Entonces digo que me he convencido de que soy un conferenciante digestivo. Óigame, Gosaín cuando tiene que hablar después de almuerzo a las 2 de la tarde dice que él es un conferenciante muy digestivo. Yo lo que creo es que como es tan bueno, lo ponen después de almuerzo para que el auditorio justamente no se vaya a dormir. Continúa Gosaín. Un poco para quitarle solemnidad al tema, para atrapar al público, hago ese apunte. Hoy ya me siento muy seguro. Ya sé lo que hago. Antes no me sentía así. La diferencia empezó cuando descubrí lo de poner orden en las ideas. No dejarse asustar por uno mismo, diciéndose mentalmente todavía no he tocado tal punto, se me va a olvidar tal otro. No, es necesario poner orden. Yo soy un hombre de buena memoria, de excelente memoria, y lo primero que uno aprende es que no puede confiar en ella. Ningún hombre de buena memoria confía en la suya. Todo hay que anotarlo, todo hay que anotarlo, hay que apuntarlo, aunque sea una guía. Eso es lo que yo hago siempre. La seguridad intelectual le da al orador seguridad física y psicológica sin duda alguna. Saber el tema del que uno va a hablar le da seguridad durante la charla. Pero saber cómo se va a comportar uno mismo en la charla también le da seguridad. Le voy a poner un ejemplo magistral que a mí me ocurrió una vez, continúa Gosaín. Yo he sido miope desde muy niño y con la edad se me han ido presentando otras cosas. Por ejemplo, además de miopía, ahora tengo lentes bifocales. Bueno, lentes bifocales son los de ver de lejos y de cerca. La primera vez que fui a una conferencia con esos lentes, intenté leer un papel y no pude. Me quité los lentes y tampoco veía. La gente estaba muy a la expectativa viendo qué me pasaba. Para romper el hielo dije, lo terrible de llegar a esta edad que yo tengo es que ya uno no ve ni con lentes ni sin lentes. Y rompimos el hielo. La seguridad frente al problema de los ojos me la dio la seguridad de saber qué era lo que iba a decir. La seguridad frente al problema de los ojos me la dio la seguridad de saber lo que iba a decir, el tema que iba a tratar. También creo que es cierto aquello de que presentarse ante un auditorio medio preparado es como presentarse medio desnudo. Nada a medias, nada.
A mí me ha pasado unas 2 o 3 veces que acepto ir a un seminario, a una conferencia, a una charla y pienso ponerme al día, preparar el material el fin de semana. A veces no he tenido el tiempo y prefiero llamar y cancelar. Digo que no tuve tiempo de prepararme lo suficiente. Prefiero no ir que ir a hacer el oso, a patinar. No es que uno tenga que saberlo todo, pero no puede ser tan irresponsable e ir mal preparado. He cancelado varias cosas por no haber podido prepararme a tiempo. Pregunta, ¿qué tipo de oradores, conferencistas, expositores lo entusiasman, lo animan a que usted los escuche? Primero, el que conoce el tema del que está hablando. Eso es lo más importante. Segundo, el que sin rebuscamientos verbales es capaz de expresarse galanamente. Yo sostengo que el mejor lenguaje posible es el periodístico, porque es un lenguaje sencillo pero no pobre. No es ni rebuscado ni miserable. Es un lenguaje decoroso, digno, de gente que sabe expresarse bien. Me encantan los expositores que tienen orden mental. Juan, alguien dijo que presentarse ante un auditorio sin tener por lo menos un esquema mental, una guía, es como comenzar a construir un edificio sin planos. Creo que es peor. Yo diría que es como comenzar a construir sin cimientos. Creo que se pueden hacer edificios sin planos, si uno es loco e irresponsable. Lo que no se puede es hacerlos en el aire. Salvo Rafael Escalona, el compositor vallenato, nadie hace una casa en el aire. A propósito de falta de formación mental, de estructura, un día le preguntaron a Hemingway qué era una novela y dijo: las novelas son como los témpanos de hielo que flotan en los mares del norte. Uno ve un pedazo de hielo sobre el agua bellísimo, pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es lo que no se ve, lo que sostiene de la superficie para abajo, es decir, la base. Eso es lo importante. Yo creo que una conferencia es lo mismo. No es nada lo que el público oye de un discurso. Lo importante es el andamio, la obra que se hubo de hacer para prepararse mentalmente e intelectualmente. Eso es lo fundamental. A veces una frase, una sola formidable frase, la que poníamos como ejemplo en Churchill, de que sin victoria no habría supervivencia, es el producto de un mes o 10 o 20 años de prepararse. Una persona puede tener 100 ideas y hace la exposición con 5, pero esas 5 le surgen muy sólidas. O de pronto una sola y uno dice, esa es la idea central. Solidez, esa es la palabra. Otro de nuestros entrevistados, el maestro de todos los maestros, Pedro H. Morales. También entrevistamos al doctor Pedro H. Morales, considerado uno de los más destacados oradores de toda Colombia y una autoridad en América Latina. El doctor Morales hizo estudios de economía, psicología y administración. Se especializó en marketing y merchandising en Daytona y en McAllen en los Estados Unidos. Ha sido profesor de las Universidades Nacional de Colombia, Jorge Tadeo Lozano, La Salle, Central y del Rosario. Instructor de casi 500,000 de estudiantes, ejecutivos y vendedores durante su experiencia profesional. Uno de los pocos colombianos inscritos en la American Marketing Association. Está inscrito también en el directorio de World Future Society en Washington. Ha participado en más de 35 congresos en Europa y en los Estados Unidos. Autor de más de 15 libros de ventas y superación personal. Consultor y conferencista de 900 empresas en 17 países. Es considerado uno de los más destacados conferencistas contemporáneos y de los primeros exitólogos de América. Primera pregunta para el maestro Pedro H. Morales. En su concepto, ¿cuándo un orador es bueno? Cuando cumple el objetivo que se propuso en su comunicación. En otras palabras, cuando convence, cuando persuade, cuando es capaz de lograr que la gente acepte lo que está diciendo. ¿Cuándo es un fracaso? Cuando se presenta, dice, hace, expone y no convence a nadie.
¿Cuál ha sido el mejor orador que usted ha escuchado y por qué lo considera el mejor, doctor Pedro H? Uno de los mejores oradores que ha tenido el mundo contemporáneo se llamó Bernardo Trujillo, a quien llamaban el pontífice de las ventas, el oráculo de la distribución, el brujo de los negocios, el mago del comercio minorista. Sobre él hablaron los medios de comunicación más importantes del mundo. Trujillo era una catarata de palabras, era un orador espectacular, lleno de ejemplos y vivencias. Él trabajaba para la compañía NCR en Estados Unidos. Murió en el año 1971. Era convincente, arrollador y generador de un enorme entusiasmo para el cambio. Los comerciantes que asistían a sus seminarios terminaban convencidos de que definitivamente tenían que modernizar sus negocios. Él hablaba las más de las veces sobre este tema trascendental.